Bien, continuando con nuestro orden del día, la siguiente conferencia será a cargo del doctor Abel Clemente Reyes. Él es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios de maestría y doctorado en ingeniería. Cuenta con más de 40 años de experiencia en sistemas energéticos, hidrocarburos, electricidad, energía renovable y bioenergía. Ha desarrollado proyectos y consultoría especializada para instituciones como CENER, CFE, Pemex, IMP, Semarnat, CEDER, ENGIE y Airbnb. Participando en organismos nacionales de planeación, transición energética y normalización, es miembro del Airbnb, del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, de la UP UNAM, es perito colegiado certificado en energías renovables y bioenergía con registro 15 del CIME CONAPER. Muchas gracias. Pues antes que nada, gracias por la invitación y sobre todo, ya me ha pasado en ocasiones que empezamos con un foro así medio vacío y empezamos a soltar números y datos y cosas y de repente vienen todos corriendo a ver qué onda, ¿no? Incluso sobre todo los jóvenes, que mucho de lo que hacemos va hacia ese futuro. Me da mucho gusto platicar el día de hoy pues de la más humilde de todas las energías renovables, ¿no? Todo el mundo habla, todo el mundo dice y comenta sobre energías renovables y la intermitencia y bla, 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 pero nadie habla en particular de la bioenergía. En ese contexto, lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente cómo se mezcla la bioenergía, los biocombustibles, con el tema de refinación. Y en ese sentido, de eso se trata el foro. Entonces, pues en ese contexto, como lo podrán ver en este título, pareciera pues que metimos toda la licuadora y nos faltó un tema, que es el rol de los biocombustibles y la economía circular en la transición energética y el net cero del sector hidrocarburos nacional. ¿Qué tema nos faltó? Ya, bueno, eso estará en la siguiente plática, que esperemos que sea más concurrida, siempre la IA jala mucha gente, ¿no? Y bueno, cuando quieren uno hablar de residuos, nadie viene, pero quiere hablar uno de IA, de hidrógeno, eso es elegante, eso hay que verlo, ¿no? Bueno, yo empezaré con una frase muy sencilla, no es polémica, sino que yo la escuché de mi abuelo, que decía en pocas palabras, obviamente aplicado ya a la ingeniería, porque él también era ingeniero, es en un proyecto o en la casa, todo peso cuenta, fin del algoritmo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues vamos a ver precisamente cómo estamos, cómo andamos y por qué no estamos. Y si hay alguien que falte aquí, son los jóvenes, muchos más jóvenes, que es lo que se necesita. Como decíamos en algún evento, pues esto no es una reunión de viejitos, esto es una reunión de futuro. Todo el mundo habla de temas, de esquemas, y todo el mundo dice, vamos a poner más energía, vamos a poner esto y eso. Y tan sencillo, ¿y el ciclo de vida? ¿Saben dónde acaban muchos de los paneles? En México. Muchos de los aerogeneradores en México. Y muchos de los otros sistemas en México, en los tiraderos, ni siquiera son rellenos sanitarios. Y eso es una situación muy grave. Y en ese sentido vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Esta lámina nos muestra simplemente que no lo digo yo, no lo dice la asociación que represento, simplemente es cómo está México en términos de lo que es el abatimiento del calentamiento global. Y si ustedes se fijan, ahí dice claramente este tracker de que cualquiera lo puede consultar, toda la presentación está a su disposición y todas tienen ligas. En ese sentido, pues menciona que las acciones son altamente insuficientes. En ese contexto, como ya lo mencionaron en el panel de hace un rato, extraña y curiosamente, lo digo como IP, la regulación que se modificó actualmente está sorprendentemente articulada. Y en ese sentido quiero aclarar, no es una connotación política de mi lado, sino simplemente estamos viendo que se está articulando y se está articulando a futuro. En ese contexto, también algo que no se menciona mucho, todo el mundo habla de energía y en energía muchas veces pensamos en electricidad, así como hace un momento les diría, y simplemente haría el mismo ejemplo, cierren un momento sus ojos, no les va a pasar nada, y les digo, energías renovables. Abran sus ojos y les puedo apostar que aunque no lo cerraron, todo el mundo pensó en paneles solares o todo el mundo pensó en aerogeneradores. Si alguien pensó en un biodigestor anaerobio base húmeda, ¿lo pudieron visualizar? Pues muy poquito, y cualquiera lo va a decir, pues son los tiraderos o son las bolsas. No,
va mucho más allá de eso. En ese contexto, en México, en los reportes que nos emite la CENER, que esto es información pública, prácticamente, como lo pueden ver aquí en la gráfica, el 22% del consumo de energía proviene de la electricidad, que por cierto y de paso es un vector energético, no es energía per se. En tanto que lo que es el 78% proviene de las fuentes de calor, fuentes térmicas. Y en este caso ustedes pueden ver allí pues, los porcentajes de participación, ya sea sectoriales o ya sea en un momento dado de aplicación. Otro tema de referencia interesante es ¿qué usamos de combustibles? Todo el mundo hablamos de la electromovilidad, ya lo dijeron varias veces, todo el mundo pensamos que es la solución, electrificar todos los procesos industriales, y eso simplemente es una falacia, eso no puede suceder. ¿Por qué? Son los procesos de difícil descarbonización. Y en ese sentido ustedes pueden ver aquí precisamente una de las ventajas de la bioenergía. En tanto que los combustibles fósiles, ahí está indicado sus factores de emisión, noten que en el caso de los biocombustibles, en promedio, sus factores de emisión son 0. Y en ese sentido, también algo que se comenta mucho es la descarbonización y la descarbonización profunda de México. ¿Qué implica esto? Como dijeron, no es la transformación energética, no es la transición, sino es la transformación genuina del país. Y eso implica pues, ver el sistema energético, el cambio de los esquemas de transporte, la transición de la industria, la agricultura y el uso y la gestión de residuos. Uno de los temas que no escuché hace rato tampoco en ninguno de los foros, y consta que estuve atento desde que llegué, ¿cuál es el gran problema de México? Y todo el mundo dice, no hay financiamiento. Falso, hay mucho financiamiento. Lo que no hay son proyectos. ¿Y por qué no hay proyectos? Ahorita lo vamos a ver. Pero en ese sentido, el gran problema de México es la cultura con la que gestionamos nuestra energía, la cultura con la que gestionamos nuestros residuos. ¿Por qué? Porque simplemente es más fácil utilizar y tirar, sin importar lo que pase después, a ver genuinamente un esquema de aprovechamiento. Estrategias hay muchas, se habla de dos grandes temas, lo que es la estrategia de carbono neutral y la estrategia de net cero. Si ustedes ven toda la documentación oficial, mexicana y en general internacional, para el abatimiento de lo que es el calentamiento global, se habla de lo que es el net cero, no el carbono neutral. Son dos estrategias encontradas. ¿Cuál es la gran diferencia? Quiero aclarar, estas son fotos mías, entonces no tengo problemas de derechos de autor y las puedo mostrar abiertamente. Como pueden ver ustedes, del lado izquierdo, y con todo respeto a mis amigos petroleros, y yo he suministrado muchos equipos para Pemex, de proceso, upstream y downstream. ¿Qué sucede allí? Vemos los quemadores por todos lados y una columna de humo por todos lados. Sin embargo, ¿cómo se abate esa contaminación? Comprando créditos de carbono. Y en ese sentido, la empresa más grande del país es la que justamente compra la mayor cantidad de bonos de carbono del país. ¿Eso resuelve el problema? Les puedo decir que no. Del otro lado, tenemos la estrategia de net cero o cero neto. Y aquí también quiero aclarar una falacia. Muchas gentes piensan que el net cero quiere decir ya no va a haber emisiones. No, eso no es cierto. Lo que va a pasar es que se reducen las emisiones al mínimo posible y en este sentido, ¿qué es lo que sucede? Lo que no se pudo reducir más, eso es lo que se tiene que compensar. ¿Qué implica esto? Bueno, pues en ese sentido vamos a ver el tema de lo que son la huella de carbono, que es un tema bien importante. La huella de carbono, ¿qué nos relaciona? Pues el efecto de los compuestos sobre sus impactos. No sé si sabía la audiencia, y espero que en internet haya más, pero en esencia todo el mundo estamos preocupados por un solo fenómeno, que es el calentamiento global. Sin embargo, no sé si sabían que no es el único, son 3 los fenómenos globales. 1, la calidad del aire, 2, el ozono troposférico y 3, obviamente el calentamiento global, con los mismos precursores exactamente. ¿Cuál es la diferencia? En un caso vemos el aumento de la temperatura, en otro caso vemos el efecto en la salud y en otro caso qué pasa con los núcleos urbanos. En ese contexto, dentro de lo que es la huella de carbono y los famosos alcances 1, 2 y 3, y esto se lo estoy mostrando, simplemente es cómo categorizar lo que implica
las áreas donde tenemos que incidir para la reducción de emisiones. Y como lo pueden ver, obviamente está muy orientada al uso de biocombustibles, porque de eso se trata en este caso. En ese sentido, pueden ver, podemos mitigar mucho nuestras emisiones al usar biocombustibles. Hay una estrategia que generalmente todo el mundo piensa, que es la parte de eficiencia energética, y esa es la segunda. La primera es el ahorro energético, después viene la eficiencia energética y ya después viene la transición. Compañeros, compañeras, colegas de todos lados, presentes y a distancia, México está cuidando mucho el tema de eficiencia, pero lo que contamina es la ineficiencia. Para los técnicos es el 1 menos la eficiencia. ¿Qué implica esto? Ahí están las emisiones, justamente en la ineficiencia. ¿Qué sucede aquí con lo que es el marco regulatorio nacional como está hoy en día? Si ustedes se fijan, mucho se ha hablado del mercado eléctrico mayorista, se ha hablado hace unos instantes de geotermia. Sin embargo, hay dos elementos que nos permiten, en un momento dado, enfocar el tema de sostenibilidad, no sustentabilidad, sostenibilidad. Y estamos hablando de lo que es la ley de biocombustibles y la ley de economía circular. El diseño circular, el reaprovechamiento de varias cuestiones, por ejemplo, lo que estaban comentando hace un rato en los paneles anteriores, sí lo están haciendo de facto, pero no están diciendo que eso es una acción de economía circular, y eso hoy por hoy se tiene no nada más que medir, se tiene que reportar. Y en un momento dado eso implica también financiamiento, implica bonos de carbono. Todo el mundo estamos preocupados por la producción sostenible. ¿Qué implica esto? Una producción sustentable tiene que ver con el respeto al ambiente, una aplicación sostenible tiene que ver con muchos más factores. Como pueden ver ahí, en esta lámina se muestran el entorno regulatorio en el cual nos podemos basar para lograr una producción sostenible, y los tomadores de decisiones ¿en qué se preocupan? Pues en la transición energética. Aparece una cosa rara hoy por hoy, que son los biocombustibles. Vamos a ver si es negocio o no, muchos dicen. La economía circular, no la entiendo, pero vamos a ver qué podemos usar. La huella de carbono, y nadie habla de la huella hídrica, y los ahorros y eficiencia energética. Sin embargo, ahí están todas las leyes y están a su disposición. Son información pública. Esta información que estoy mostrando es pública también, es de Pemex. Y en ese sentido, muchas veces se busca la información en grandes bases de datos técnicas, pero estos son los estados de resultados de Pemex. Los estados de resultados al 2025 y el primer trimestre del 2026. Y escuetamente nos muestran esto, el aprovechamiento de gas y las emisiones de SOxes, NOxes y otras cosas. No sé si sabían, yo creo que nuestros amigos petroleros sí, México está en el tercer lugar en el mundo de emisiones de SOxes, y somos orgullosamente la quinta nación en emisiones de NOxes. Y en ese sentido, la intensidad energética de quema de gas, estamos en el 7º lugar. No es nada orgulloso eso. Y esto se presenta así venenosamente sencillo, y aquí viene una interpretación interesante. Si ustedes se fijan, totalizando las gráficas, haciéndolas en un análisis por día, por volumen y demás, pues resulta que estamos perdiendo, y hace rato había una pregunta de eso, ahí está, la numerología basada en datos públicos. Estamos perdiendo en el orden de 162.585 millones de pies cúbicos al día. Léase el 10% de lo que México produce. Y en ese sentido, si lo tomáramos de un valor económico, y ahí están las referencias de dónde lo saqué, para que no digan, se lo inventó, se lo hizo la IA, el ChatGPT. No, ahí están las referencias. Y en ese sentido, ese venteo o esa quema que se da por ineficiencia redunda en el orden que está la institución perdiendo en el orden de 530 millones de dólares. Literalmente los está echando a la atmósfera por día. Y en ese sentido, ¿qué implica esto? Pues todo lo que estamos hablando de los alcances de las emisiones en el alcance 1, que es una barbaridad. Para compensar esto, ¿cómo lo podemos atacar? Y la pregunta muchas veces sería, bueno, nos viene a criticar como Pemex o de qué se trata. No, nada de eso. Es un análisis simplemente muy sencillo. Hace un rato preguntaban, ¿qué es lo que se puede hacer en México? ¿No hay dinero? No, sí hay dinero, y me consta. Hoy por hoy en la asociación tenemos cerca de 7 proyectos mayores
para la generación de biocombustibles y todo el mundo busca esto. Llevo 2 semanas hablando con fondos, hablando con inversionistas internacionales, dicen, oye, ¿y se va a poder hacer algo en México? La respuesta es sí, el marco regulatorio ya lo permite. Y en ese sentido, el entorno de Pemex, ¿qué nos da? Número 1, está su plan de sostenibilidad, la NDC 3.0, que también habla específicamente del sector oil and gas. Hablamos de lo que es el plan estratégico de México, y algo que muchas veces no se menciona, no sé si por tintes políticos o por otra razón, pero tienen una NAMA que no la usan, pero ahí está, y da una serie de acciones que se pueden aprovechar. En ese sentido, ¿qué tenemos que hacer para descarbonizar? Quemar menos combustibles, suena lógico, ahorros en energía y eficiencia, limpiar y capturar los contaminantes, usar fuentes alternativas de energía y la modernización de procesos. Aquí hay un tema que es interesante y seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué rayos hace una asociación mexicana de biogás en un foro de petroleros? Y muchas veces sucede, además, colateralmente, va a hablar de sus plantitas de basura. Chance, tal vez, vamos a verlo en un momento. En el plan estratégico de desarrollo de la institución se habla mucho de la captura y secuestro de carbono. Sin embargo, no es el elemento inicial ni es la panacea. En ese sentido se habla del ahorro, la eficiencia, la transición energética y la captura de carbono. En este contexto, ¿qué es lo que implica? Varias tecnologías entre sí, con distintos costos nivelados cada una. Sin embargo, una cosa es capturarlo, otra cosa es transportarlo, y otra cosa es depositarlo o utilizarlo. En ese contexto, la captura y secuestro de carbono, la transición energética, no funcionan solitos. Aquí pueden ver en esta tabla, los invito a que la estudien, los ámbitos de acción de cada una de las tecnologías y cada una de las estrategias. ¿Por qué? Porque aquí, perdón, yo soy ingeniero y soy ingenierote, pues tengo que pensar como ingeniero. Si yo me dedicara a vender CCS o vender biocombustibles, pues padre, ¿no? Pero a mí me pidieron una conferencia para petroleros, para el sector hidrocarburos en particular, ¿cómo lo integramos? ¿Cómo lo aprovechamos? Bueno, aquí pueden ver gráficas que hemos desarrollado, que se han estudiado en parques industriales y también en lo que es instalaciones petroleras. Y hay 3 commodities que son los que más se utilizan: electricidad, gas natural y agua. Y en ese sentido, incluso al tratar el agua, al mover el agua, consume energía. Y ahí lo podemos ver, 1 metro cúbico de agua tratada nos puede consumir en el orden de 0.1 a 2.1 kilowatts por metro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que resolverlo, y mover agua es temas de bombeo. Si yo pongo paneles solares, pues son equipos rotativos, compañeros. Entonces el factor de potencia va a estar en la calle. Los paneles no son para esto. Sin embargo, mucha gente sí lo piensa. Hoy por hoy se habla de la metanización. Bueno, tenemos el gas natural, el gas LP y el gas natural renovable. Y en ese sentido son los usos que aparecen en la industria, y la bioenergía se divide en 2. Tenemos bioenergía moderna y la bioenergía tradicional. La bioenergía tradicional, como ustedes lo pueden ver, es de usar la leña, usar el carbón, usar otras cosas, ya lo mencionaron los panelistas anteriores, y los invito a hacer la tercera reflexión, a ver si en esta sí cierran los ojos. Un momento, imagínense una pintura rupestre, la que ustedes quieran. Abran sus ojos. ¿Se imaginaron una pintura rupestre con un panel solar? ¿Con un reactor nuclear? Sin embargo, hay pinturas rupestres con el fuego. La bioenergía está presente con la humanidad desde que esta es humanidad. Punto. Y va a seguir. En ese sentido, la bioenergía moderna, se habla de distintos tipos de biocombustibles, como puede ser el biogás, el biometano, el bioetanol, el biometanol, el biohidrógeno. Y aquí aparece el calambre de muchos. ¿Bio qué? ¿Hidrógeno? No, es que el hidrógeno verde tiene que venir de electrolizadores. No, compañeros, eso es falso. Así como decía Alejandro Magno, no toda la luz viene del sol, no todo el hidrógeno verde proviene justamente de los electrolizadores. ¿Se puede utilizar a través de biomasa? Sí. Y en ese sentido, pueden ver allí una gráfica nada más del biometano, en los cuales la molécula obtenida del biometano es idéntica que la del gas natural fósil.
Cuando muchas veces se habla de almacenamiento y todo el mundo habla de baterías y litio y cosas raras, la situación es muy sencilla. El biometano es de origen biológico, el gas natural es de origen geológico. Y en ese contexto pueden ver, y cuando alguien me pregunta, ¿y qué tanto puedes almacenar de gas natural renovable? Les diría, pues no lo sé, pregúntale a los dinosaurios, ¿no? ¿Por qué? Porque la molécula no se deshace. Y en ese sentido, es también una forma de almacenamiento y es una forma económica y es un vector energético. Aquí pueden ver lo que está en la regulación actual, esto ya existe, tanto en la ley como en el reglamento, sobre todo las etapas que provienen para lo que es, en esencia, el mercado de biocombustibles. Una de las cosas interesantes, al principio no estaba yo muy de acuerdo. La aproximación que hizo CENER fue medio algebraica. En lugar de meterse con X o con Y, diciendo vamos a usar este o aquel biocombustible, agarró todos parejos y tienen diferentes permisos, cosa que se me hizo bastante razonable. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué esta ley, este reglamento, lo que favorece son las alianzas? Yo no me imagino, y me tocó ver en una ocasión una reunión promovida por la Embajada de Canadá, estaba Pemex en un lado buscando gas natural, renovable, y estaban los lecheros por otro y estaban como el gato y el ratón, ¿no? A ver quién se mueve primero. Hoy por hoy eso ha cambiado. El esquema de la bioenergía ha cambiado radicalmente en los últimos meses, ni siquiera dijera años. En ese contexto, ¿cuáles son los potenciales en México? Aquí está analizado estado por estado, no digo casilla por casilla, pero sí estado por estado, y por tipo de biomasa, y damos la muestra, además, de cuánto se puede obtener potencialmente en biometano y en biohidrógeno. Y en ese sentido, literalmente sacados de la basura, aquí pueden ver en esta gráfica, si utilizásemos toda la biomasa para la obtención de energía eléctrica, esto estaría dando entre 3,000 a 5,000 megawatts de potencia, literalmente sacados de la basura. ¿Y qué es la ventaja de esto? Que no se transporta, se puede utilizar localmente. Y si Pemex sigue con su vocación social, eso conlleva en un momento dado el aprovechamiento de la biomasa. Para los escépticos, los técnicos, así muy ingenieros químicos, petroleros, no, espérate. Ahí está un establecimiento de lo que es la Agencia de Energía, donde el gas natural y el gas natural renovable son prácticamente indistinguibles uno de otro cuando se mezclan. Y en ese sentido se habla del índice de intercambiabilidad. Estamos hablando en ingeniero, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Podemos en un momento dado pasar de uno al otro sin ningún problema, pero con una enorme ventaja que ahorita vamos a ver. Para aquellos que no lo conocen, bueno, este es el consumo de gas natural industrial en México. Y en ese sentido, lo que nosotros hicimos, obviamente la cresta de la curva es el consumo. Pero si ustedes analizan esta gráfica, en esencia lo que les va a dar es por tipo de biogás, por fuente de biogás, y se puede hablar hasta del 40% de la sustitución del gas natural renovable. En ese sentido, para acabar, simplemente les doy aquí algunos ejemplos. Pueden ver casos de la industria donde de alguna forma se reduce la huella de carbono, se reducen lo que son los impuestos ambientales y la permisología que se requiere para este tipo de plantas. En esencia, mucha gente buscaba la inyección, se puede hacer hoy en día, la economía circular nos lo permite, la reflexión es muy rápida, el combinar biocombustibles con economía circular, con todo lo demás que ya dijeron los demás colegas, puede abatir emisiones en un orden de un 70%, a un precio que no da incluso los reactores nucleares. Y eso porque tengo varios amigos y alumnos que son nucleares. En esencia, para el sector petrolero, que van a decir, eso suena como fantasioso, bueno, colegas suyos como Shell, Total, BP o Eni ya lo están haciendo en sus refinerías en distintas partes del mundo. Ahí están los ejemplos. ¿Cuál es el tema? Si continuamos con el paradigma de ser una empresa petrolera, mal negocio. Si somos una empresa de energía, buen negocio. La economía circular junto con el uso del biogás o el biometano son literalmente el ADN de la transición energética. Y con eso, simplemente la reflexión, la próxima vez que vayan a tirar algo a la basura, piénsenlo 2 veces y si es orgánico, en ese sentido, no lo tiren, aprovéchenlo. Fomenta mucho la bioenergía 2 cosas, la generación distribuida
y el empleo equitativo, el empleo igualitario. Entonces, en ese sentido, con eso, les doy las gracias por su invitación y mi nombre es Abel Clemente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.